Buen día, hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, ¿están contentos de estar? ¿Sí? Les saludamos a todos los que vienen por primera vez, a aquellos que visitan. Espero que puedan ser enriquecidos en sus corazones. Acuérdense, como dijo el hermano, aprender a escuchar al Señor, ¿sí? Más allá de quién el que está adelante, es Cristo obrando en nuestra vida, ¿sí? Bueno, vamos a compartir de la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, ¿sí? Mientras buscamos, le comparto, el título del mensaje va a ser La comunión que necesitamos. Pasaje clave del capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Esta es la base de toda comunión, ¿sí? Bueno, ese va a ser también la base del mensaje de hoy. Arrancamos, versículo 1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Vean ustedes Juan hablando a un grupo de hermanos como esto. ¿Qué le hablaba? El mensaje que fue escrito, ¿sí? No había tanta teología, o tal vez sí, mucha teología, pero todo expresado en el argumento, en el texto que ellos compartían. Acá en particular está hablando del momento en donde ellos fueron llamados a ser discípulos, ¿sí? El ministerio de Cristo en la tierra, por eso dice, lo que era desde el principio, hemos oído, era el momento en que ellos empezaron a relacionarse con Jesucristo. Lo que nuestros ojos vieron, lo que pudimos palpar, ¿sí? Era el verbo, Él era la vida y estaba con nosotros. Lo dice más adelante. Vamos, versículo 2, porque la vida fue manifestada. Él le llama directamente la vida. Él era la vida, o es la vida, el que da vida, el que produce vida. Y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En estos días atrás estuvimos compartiendo con Rodrigo y otros hermanos que antes del grupo casero, y hablábamos de ese momento en donde le dice él, no se vayan, quédense quietos hasta que venga la promesa del Padre, ¿sí? Y ahí recibiréis poder y me serán testigos, dice. Acá habla de la misma forma, hemos visto y testificamos. Es algo parecido también cuando nos pasa a nosotros, ¿no? En el momento que escuchamos al Señor, inmediatamente que empezamos a hablar de Él, empezamos a ser testigos de Él, no porque yo lo quiera, sino porque hay una fuerza dentro de mí que ha transformado, y esto es lo que yo quiero que el otro también pueda palpar, ¿no? Solo que no es una voz audible, sino que es la voz tocando dentro de nosotros. Esto nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, ¿no? Nos impulsa desde adentro. Bueno, avancemos, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Yo quiero también que ustedes puedan tener comunión unos con otros. Observen a Juan hablando en ese momento, a Juan expresando en esa carta, que se puedan amar verdaderamente.
pero sepan que no va a haber si no hay una verdadera comunión. Únicamente cuando estamos relacionados con el Padre y el Hijo. Es la forma. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y Él es el que verdaderamente da amor. Y es por eso que Él podía decir estas cosas. Pablo también lo expresa después. Versículos 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. La única forma en que se pueda extender el mensaje o que los demás puedan conocer esto es a través de dejar algo que quede para la posteridad. Dios, que es sabio, lo ha hecho, ¿sí? Ha utilizado a muchas personas y en este caso a nuestro hermano Juan, ¿sí? Esto os escribo. Le escribía en ese momento para que el gozo de ellos sea cumplido. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando. Si ellos realmente podían captar el mensaje, pero desde adentro, ellos iban a poder sentir ese gozo. Y esto es la forma en que se va de generación a generación. Por eso la palabra es viva y es eficaz, ¿no? Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Inmediatamente manifiesta la santidad de Dios. Él es luz. No hay ni una tiniebla, no hay nada que opaque eso, ¿sí? Anteayer Oli compartí algo con los hermanos y Pablo en el mediodía caminando hacia Damasco vio como una luz más fuerte que la del sol y está bueno porque marca el mediodía, era el momento en donde más intensidad tiene el sol, era más fuerte. Esta luz inaccesible, dice la Escritura, es Dios mismo. En Él no hay ni una pizca de tiniebla. Marca la santidad. Él es santo y su santidad significa que está completamente apartado de toda injusticia, ¿sí? Él es amor puro. Bueno, y sigue avanzando y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora nos hace a nosotros partícipes, ¿sí? Si decimos, cada uno de nosotros, si decimos que tenemos comunión, pero ¿saben qué? Delante de Él todo queda descubierto, ¿sí? Todo queda desnudo, no hay nada que no quede descubierto ante su presencia. Él puede ver lo que hay en lo profundo de los corazones, ¿sí? Entonces, si decimos que tenemos comunión, no estamos en la verdad, ¿sí? Estamos siendo tropiezo para nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero, versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, ¿cómo podemos lograr andar en luz? Primeramente, cuando fuimos llamados, fuimos justificados. El precio del pecado lo hizo en la cruz por todos. Pero los llamados, iglesia, sacados aparte, afuera, sacados de las potestades de las tinieblas, Pablo nombró el pasaje, y trasladado al reino de su amado Hijo, estos están completamente puros, están en Cristo, y si Cristo es santo, Él nos ve a nosotros como sin manchas. Pero delante de Jesucristo nosotros tenemos que dar cuenta, porque nuestro transitar en la vida no puede estar manchando, por eso perdemos comunión. Por eso el título, por eso todo el mensaje de Juan está hablando de la comunión. No perdamos la comunión, porque si perdemos esa comunión, se pierde moralmente nos podemos conducir muy bien, ¿sí? Pero ante el Señor estamos opacados, seas cristiano o no. Bueno, sigamos. Si decimos que no tenemos pecados,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer también que esta naturaleza está pujante, quiere salir todo el tiempo. Esta es la naturaleza que tenemos que machacar todos los días. Esta naturaleza, si nosotros le damos lugar, él va a saltar adelante, ¿sí? Pero esto no es lo que agrada al Señor. Nosotros tenemos que aprender a que este Jorge se apague, ¿sí? Cuando yo me estoy dando cuenta que me estoy dando todos los gustos, ahí ya no, ¿eh? Tengo que inmediatamente discernir, lo estoy haciendo porque a mí me gusta. Hay cosas que tenemos que aprender y solamente en el transitar, ¿sí? En comunión con Él, porque al estar en la luz Él nos va a ir mostrando que no estamos bien, ¿sí? Por eso es necesario la comunión. Cuando estamos, un ejemplo que todos conocemos, vamos caminando en la calle, venimos de hacer deporte, por ahí no nos estamos viendo lo sucio que estamos, porque también la iluminidad de la calle, la senda pública, no es como adentro de una casa, pero sin embargo cuando entramos dentro de la casa nos miramos y estamos sucios, así adelante de su presencia. Por eso es necesario esa comunión. Él nos va a mostrar cómo estamos, ¿sí? Bueno, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él desea esta comunión. Él ha pagado el precio del pecado por vos. Él te ha llamado, Él te ha trasladado, ¿sí? Él está como sumo sacerdote para limpiarte, como un verdadero padre con sus hijos. Imagínense, Nora con Justo, le ve, tal vez tiene el privilegio de bañarle, le deja pipí cucú. Él quiere eso con nosotros. Él quiere estar, nos quiere mirar andando bien. Él ha dejado todo, Él se ha entregado a sí mismo por nosotros. El amor del Padre es tan grande. Lo que pasa es que nosotros no vemos, ¿sí? Nosotros no vemos lo que hace el pecado. Nosotros vemos las consecuencias después. Pero si nosotros pudiéramos entender que el pecado en nada nos ayuda, no solo que terminamos la comunión con el Padre, sino las consecuencias posteriores de las cosas que hice son abruptas, ¿sí? Una transgresión, una desobediencia llevó a que todos nosotros perdamos comunión con Dios, ¿sí? Y hoy por hoy Él tuvo que pagar el precio para que podamos reconciliar eso. Él estaba reconciliando consigo mismo al mundo, ¿no? Él nos da todas las herramientas posibles. Debiéramos, ¿sí? Último versículo: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra de Cristo es Él mismo, ¿sí? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esta es la que ilumina, esta es la que nos muestra. Entonces si decimos que no hemos pecado, no solo que le hacemos mentirosos, sino que la verdad no está en nosotros, ¿sí? Porque si no, nos vamos a dar cuenta realmente que estamos mintiendo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, este es el mensaje expuesto, era lo que hacía cada uno de los hermanos en el pasado. Ahora, sabiendo que todos estamos dando los mismos contenidos en grupos caseros, vamos a ver algo sobre la naturaleza de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de la naturaleza de Dios? ¿Alguien que pueda decir por lo menos una? No, la naturaleza. Los atributos vendrían a ser las características naturales de Dios, ¿sí? Victoria. Es un ser personal. ¿Otro? Es un eterno. Sí, es
inmutable, es triuno. Estamos hablando de Dios, ¿no es cierto? Hoy vamos a desarrollar, pero vamos a profundizar un poco más sobre solamente uno de estas naturalezas de Dios. ¿Cuál? Dios es un ser personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se relaciona, porque piensa, porque siente, porque toma decisiones, ¿sí? Esto es lo único que vamos a desarrollar dentro de esta naturaleza. Bueno, cuando hablamos de una persona, ¿por qué decimos que una persona es una persona? ¿Se acuerdan? Exacto, sí, no es un cuerpo, ¿no? Hoy por hoy podemos ver a Jorge hablando y es una imagen, es una masa, ¿sí? Pero este Jorge, si de golpe acá cae, ¿sí? Le van a seguir viendo, pero el Jorge que estaba ahí ya no está, ¿sí? Entonces simplemente este es el medio por el cual transita Jorge, ¿se entiende? Nosotros tenemos que aprender que la persona es esa que toma decisiones, esa persona que piensa, esa persona que se duele, esa que vive en nosotros, ¿no? Y Dios es este es un ser personal. Avanzamos. Veamos algunas de estas características. Decimos que Él se comunica, ¿sí? En el Salmo, yo le voy leyendo porque le voy a ir saltando, Salmo 25:14, dice de esta manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Esta es la parte A y es la parte importante. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Sí? El temor, ¿sí? Tememos. Alejandro en un grupo dijo, me falta temor y está excelente, así debiéramos andar todo en el temor. ¿Por qué? Porque Él fue amor y a través de ese amor también esa santidad se va a manifestar en su justicia. Él es justo, Él no va a dejar de lado todo lo que ocurrió. Pero a su vez, si lo vamos al Nuevo Testamento, podemos ir en 2 Timoteo 3:16, que casi todos conocemos, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué le está haciendo? Se está comunicando, ¿sí? Él nos está guiando, Él nos está mostrando, Él nos está haciendo ver de nuestros errores, nos está corrigiendo. ¿Para qué? Para que este hombre pueda andar en justicia, esté perfeccionado, es decir, que esté maduro, que pueda discernir lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Que pueda hablar la palabra de verdad, no solo para la edificación, sino para la evangelización. Depende con quién estamos, y con personas del mundo, evangelizamos. Bueno, dice que él piensa, otro aspecto, piensa. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Entonces, piensa. Vamos a uno más, dice, se duele. Isaías 1:14, vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne la tiene aborrecida mi alma, tiene aborrecida mi alma, me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. En Efesios 4:30, ¿qué nos dice a nosotros? No contristéis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados, ¿sí? Entonces es un ser que se duele. ¿Y cómo podemos hacer esto? Desobedeciendo, ¿sí? ¿Qué le duele a él? La transgresión, el pecado. Es lo único, no hay otra cosa. Él quiere una relación viva y eficaz con vos. Y cuando pecamos, no vamos a poder tener esta relación, ¿sí? Vamos a ir desarrollando. Toma decisiones, dice. En Génesis 2:18
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Él tomó decisión en ese momento. Ahora, Efesios 1:4 nos dice que nos ha llamado antes de la fundación. ¿Tomó decisiones? Sí, toma decisiones. Y nosotros somos los beneficiados. En base a esto, es necesario no solamente que nosotros podamos llenar de conocimiento, ¿sí? Porque la palabra nos va a enriquecer, pero esta palabra nos debe generar instrucción hacia acá, hacia allá, acá, así, ¿sí? Pedro decía, 2 Pedro 1:19, que la escritura sea como una antorcha que nos guíe, ¿sí? ¿Se acuerdan el Salmo 119, 105? ¿Sí? En mi camino, ¿sí? Ella tiene que alumbrar por donde andamos. Ella debe marcar el sendero. La palabra de Cristo está para esto. Solo que nosotros tenemos que tratar de ser obedientes. Es la forma. Vamos a empezar a profundizar cada uno de estos aspectos que vimos, ¿sí? Se comunica, piensa, se duele, toma decisiones. Vamos a profundizar un poquito y lo vamos a relacionar con nosotros, ¿sí? Se comunica, dice. Para que suceda la comunión o comunicación, debe haber una interacción entre dos personas, ¿no? En este caso va a ser nosotros y Dios, ¿sí? Pero puede que le demos lugar o que no. Si estamos en pecado es imposible. No puede haber comunión cuando hay pecado. Hay algo que estorba y Él es justo. Él no va a dar lugar. Si nosotros, por eso la carta, siempre llevemos a lo que leímos, La carta dice, si confesamos, Él es fiel, es justo para limpiarnos. Entonces, tenemos que conocer que Juan quería que los hermanos confiesen. Cada uno de nosotros debemos aprender a discernir lo que está bien en nuestra vida y todo lo que está mal, ponerlo a los pies de Cristo. Vayamos al trono de la gracia, confesemos, ¿sí? Yo voy a hacer 3 preguntas y ahí nos vamos a ir analizando y vamos a ir desarrollando. Dice, ¿cómo es que le escucho? Primera pregunta. Vamos a una segunda, dice, ¿le estoy escuchando? Vamos a una tercera, dice, ¿conoces lo que dice en 1 Corintios 6, 19 y 20? Vamos a la primera de todas. Dice, ¿cómo es que le escucho? ¿Alguien puede responder? Es únicamente, no hay otra forma, no hay revelaciones. Inclusive el autor de los Hebreos dice, ¿saben qué, hermano? Antes muchas veces nos habló, en otros tiempos de muchas maneras, pero hoy nos habla por hijo, ¿sí? La revelación ya está. No busquemos algo que no va a existir. Nos vamos a llenar de cosas que están dentro de nosotros. Son nuestras propias concupiscencias que van a dar o aflorar el propio pecado, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de ir a la verdad. Y la verdad es su palabra y es Cristo mismo. La respuesta de la pregunta 2 dice, ¿le estoy escuchando? ¿Cómo es que le escucho? Vean algo. Podemos leer la Escritura como podemos leer cualquier otro libro, ¿sí? Vamos a acumular conocimiento. Ahora, ¿le estoy escuchando? Es algo más profundo. No es solamente lo que va entrando por mis oídos y mi entendimiento, sino que le estoy escuchando, va a lo profundo, va a aquel que me está moviendo de adentro.
a Él debo escuchar. Y esto sucede solamente si estoy limpio. Si me inclino, me humillo, si estoy rendido, si estoy deseoso, esto produce el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Poder realmente escuchar a aquel que nos está hablando. De estas dos, de cómo es que le escucho, es decir, estoy en comunión con su palabra y realmente le estoy escuchando a Él, van a aparecer otros ítems que nos van a llevar a ver, una, mi vida en servicio. Otra, sabré cuán humillado estoy ante el Señor. Y una tercera, si tengo paz o si estoy en armonía con el sistema de este mundo, ¿sí? Obviamente, cada uno de nosotros va a saber si tiene mucha relación, si tiene poca relación o ninguna relación con el Señor, ¿sí? Si me estoy edificando lo suficiente, si Él me está dando ese alimento que me está haciendo crecer, va a fluir como río de agua viva esto, ¿sí? Y a su vez entonces voy a estar edificando a mis hermanos. Por eso es que me voy a dar cuenta de mi vida en servicio. Si soy parte de la edificación o simplemente vengo a edificarme siempre o a escuchar acá, no a escucharlo a Él. Y otra, como miembro de Cristo tenemos algo importante, la evangelización. Cuando estamos llenos de Él, sale como algo natural. La Escritura brotan, así como decía el profeta, brotan como ríos de agua viva, ¿sí? Y este río de agua viva es el que genera vida, porque Juan mismo lo decía, Él era la vida, ¿sí? Y Él ha dejado el mensaje para que nosotros podamos compartir. ¡Cuán privilegio tenemos! ¡Cuán responsabilidad! Más Cristo vive en mí, pero no puede vivir en un Jorge que vive sucio, ¿sí? Tiene que estar, como dice en la Escritura, por eso ahí vamos a saltar a un pasaje enseguida, ¿sí? Sabré cuán humillado estoy si realmente confieso bien mis pecados, si me humillo como debe ser. Si a pesar de las circunstancias diarias dejo el tiempo para estar en comunión con mi Señor. Todos tenemos actividades diarias y a veces parece que no nos alcanza el tiempo. Y sin embargo, Él es el dueño. Él es el que te otorga esta posibilidad de vida o transitar en esta tierra. Y no lo estoy escuchando. Quiere decir que algo está pasando. Una, que no estoy limpio. Si estoy limpio, iba a estar con aquel que me limpia. Iba a estar lleno de Él. Iba a estar en comunión y ese gozo y esa paz brotan de Él. Si tengo paz, es porque viene de Él. Yo doy la paz que el mundo no la da. O si estoy en armonía con el mundo. Hay veces que los cristianos somos peor que la gente del mundo. Necesitamos volver a la fuente. Y la fuente es Cristo. Fuimos llamados por misericordia. Fuimos sacados de la potestad de las tinieblas. Aquel que no nos dejaba salir de ahí. Pero Él nos libró. Para ya no vivir conforme a nuestras concupiscencias. ¿Sí? Pablo todo el tiempo decía, andad en el Espíritu. Es la forma, ¿sí? Cuando estamos limpios va a brotar algo adentro. Esto que nos impulsa, ¿qué es, Jorge? No, es Señor, ¿sí? Es a través de su Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagas tu deseo. Vamos un poquito más. La pregunta 3 decía, ¿conocen lo que dice el pasaje de 1 Corintios 19 y 20? Dice de esta manera,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Alguno ignora que es templo del Espíritu? Sepan, en el momento que fuimos justificados, también tenemos el sello y tenemos la morada y tenemos un bautismo espiritual, el cual nos sumerge a algo celestial. Esto es la iglesia, ¿sí? Pero el Señor mora en nosotros. ¿O ignoráis que sois templo? ¿Ustedes se imaginan un templo sucio, donde estamos gritando parece en una cancha? ¿Así es? ¿Un templo? Nosotros somos templo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? ¿O ignoráis que sois templo? Bueno, imagínense, alguien está morando en nosotros. Imagínense Ricardo y Victoria yendo juntos a una frutería a comprar algo. De golpe, Victoria le empieza a agarrar frutas, verduras y Ricardo dice, ¿y esto? Y ella no le mira y sigue comprando. ¿Y esto? Y ella sigue en otra, no le habla, no le responde, pagan, van juntos nuevamente a su casa y nada. Y ahí explota Ricardo. ¿Qué pasó? Estamos juntos, estamos yendo juntos. ¿Y por qué ni siquiera conversás conmigo? ¿Pasa algo? ¿Hay algo? ¿Te molestó algo? ¿Sí? El Señor vive en nosotros. Y sepan que nosotros muchas veces no le hablamos. Es algo horrible. Él mora en nosotros y Él nos ama. Y Él lo ha hecho todo posible por mí. ¿Cómo es posible esto? La relación. Vean que todo el tiempo es la comunión. ¿Sí? Dice que hemos sido comprados. Hay un precio que ha sido pagado. ¿Sí? Él lo hizo posible. Él se encarnó. Él vino como en semejanza de carne de pecado para recibir la ira de Dios que me correspondía a mí. Esa es la propiciación. Dios, en lugar de castigarnos a nosotros por nuestras propias rebeldías, Él llevó todo a su Hijo. Ese fue un precio pagado y lo hizo por amor a nosotros. Entonces dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ahí hay un mandato, no sé si se dan cuenta, dice glorificad a Dios. ¿Cómo estamos glorificando a Dios? En desobediencia es bastante difícil que así glorifiquemos a Dios. ¿Sí? No habla solamente en lo espiritual, en nuestro cuerpo. Es decir, que todos los aspectos de la vida tienen importancia para Dios. Pero yo no puedo superar esto. Eso es mentira. No querés superar. Él te da las herramientas. Que vos no quieras es otra cosa. Todo podemos. Rendidos a Él, que Él viva en mí. A esto nos llama. La vara es alta. No sé si en algún momento se llegaron a dar cuenta. En Efesios 5 dice ser imitadores de Dios y así como Cristo murió por nosotros, así. Es altísima. Nosotros no podemos decir, pero estamos creciendo. No, la palabra es justa y esta no tiene que llevar. No es Jorge, no es David, es Cristo. Es su palabra la que tiene que generar peso en nuestra vida. Si nosotros no tememos al Señor, no estamos engañando, estamos siendo religiosos,
¿sí? Podemos conocer mucho porque el conocimiento es algo que se va acumulando, pero nuestra vida no está anclada en Cristo, ¿sí? No estoy rendido a Él, yo hago a la manera que yo quiero. Vean algo, las cosas están establecidas como hacer, o lo hago como yo quiero. No, pero no. O nos rendimos o andamos como queremos. Avancemos. Eton dice que los cuales son de Dios. ¿El qué? Su cuerpo ya fue pagado. La redención, el precio ha sido pagado por mí. Pablo lo decía claramente, esclavo soy de Jesucristo. Ya no quería hacer más nada conforme a lo que él deseaba. Yo quiero hacer solamente lo que él me diga, ¿sí? Así debiera vivir cada uno de nosotros. Pero sepan, este cuerpo es corruptible y es engañoso. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, simplemente reconocer y llevarlo a los pies de Cristo y confesarlo. Y paso a paso, día a día vamos a ir. Y Él va a ir avanzando en nosotros. Y la sangre de Cristo te limpia y te deja andar más. Dice en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza a la iglesia. Imagínense ustedes, Delia agarra y dice, vamos al negocio, y tu cabeza va para allá y tus pies para el otro lado. ¿Ocurre eso? Vamos al centro y vamos hacia las Marías. Nada que ver. Es decir, que el cuerpo está haciendo lo que quiere. Y vio sobre todas las cosas a la iglesia que ser cabeza. Es decir, que le estamos escuchando a Él o nuestros deseos. ¿A quién seguimos? Cada uno debe reflexionar estos aspectos porque son importantísimos. Juan en su carta nos da la base de la comunión. Conocer a Cristo nos lleva a admirarlo más, a adorarle más. Esos días dábamos un ejemplo entre Franceli y Rodrigo en el grupo casero y decíamos, Franceli, te adoro. ¿Pero por qué? Porque le conoce, sabe cómo es, cómo le atiende. Ese gozo que él sentía lleva a adorarle, ¿no? Y eso debe ser en nosotros Dios. Debo adorarle porque le conozco. Entonces, conocer más a Dios tiene que llevar a adorarle por lo que Él hizo, por lo que es, por lo que sigue haciendo y cómo nos ama. Avancemos. Ahora vamos al otro aspecto. Uno era que Él se quiere comunicar. Todo esto estaba englobado ahí. Ahora, Él piensa. Avancemos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos ya de antemano. Ese antemano es aún antes de toda creación ya nos conocía. Para obedecer, cuando nos llegó el mensaje del Evangelio, fuimos rociados con su sangre, fuimos limpios, ¿sí? Le voy a dar algunos aspectos de cómo Él piensa o cómo pensó en nosotros. Les leo, dice así, Dios pensó en nosotros, pero antes de que todo fuese hecho para justificarnos, para esto ya había colocado a Cristo. ¿Sí? En 1 Pedro 1, 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros.
fuimos escogidos, Él ya nos predestinó desde antes, pero para que todo esto sucediera, Él ya escogió a Cristo. Para que esto sea posible. ¿Pensó? Vamos a otro. Nos adoptó, dice Efesios 1:5, en amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hoy somos sus hijos, porque Él lo quiso así, puro afecto de su voluntad. Vamos a otro. Como hijo suyo nos deja un servicio muy privilegiado, nos ha hecho embajadores. 2 Corintios 5, 19 y 20 dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el labor que cada creyente debiera hacer, pero no lo hará si no está lleno, ¿sí? Habían pasajes donde decía que Él vino no solo con palabras, sino con poder. Claro, la palabra fue el mensaje del Evangelio, pero el poder del Espíritu Santo transformando la vida. Y así lleva fruto y a todo el mundo, dice en Colosenses, ¿sí? Porque es Él en nosotros. Como parte, otro punto, como parte de la iglesia también pensó en nosotros. Romanos 12, 4, 5 dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Él ha pensado en nosotros, ¿sí? Así falta uno, no importa, nos debemos unir en esto que es su espíritu, digamos. Este bautismo espiritual es la que nos lleva a sentir lo mismo cuando hablamos de Cristo. Esto es lo que ocurre en cada grupo casero o cada vez que nos unimos a compartir la Escritura, ese sentir que el mundo no puede entender. Ese día estábamos con Matías, con Chito, limpiando y de golpe nos sentamos y empezamos a leer la Escritura y ya se estaba haciendo el mediodía y yo le digo, bueno, yo me tengo que ir a cocinar porque Malvina ya viene. Pero uno no quiere dejar esa armonía. Y la gente pasa y mirá lo que le enseñan en la iglesia, están sentados ahí, no hacen nada. Sin embargo, ellos no pueden entender lo que fluye. Ese gozo es solamente por medio del Espíritu. Avanzamos. Uno más. Sabiendo que aún estamos en este cuerpo de muerte y a su vez corruptible, ha pensado en nosotros y nos dejó un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. También ha pensado en eso. En Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Sí? Él ha dejado un sacerdote que comprende nuestra situación. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda. ¿Se entiende? No hay algo más grave que otra. Él te puede limpiar de toda. No tengas miedo porque Él está viendo en tu corazón lo que hay. Anda y confesalo. Limpiate para vivir la comunión con Él. Un aspecto más. Y como somos suyos, ha preparado lugar para nosotros y nos vendrá a buscar. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una promesa hecha a los cristianos. Él vendrá por lo suyo. ¿Ha pensado? Sí, ha pensado todo el tiempo, ya antes de la fundación del mundo. Por eso una de las características de la naturaleza de Dios es omnisciente. Él ya lo sabe todo. No es que Él va aprendiendo algo y después se va modificando este conocimiento. Él ya lo sabe, ¿sí? Y Él es sabio, lo hizo todo perfecto. Vamos a otras características de este ser personal. Dice que se duele, ¿sí? Dios, siendo un ser personal que puede comunicarse con nosotros, que vive en nosotros, también puede ser contristado cada vez que pecamos. Estamos dando lugar a que Satanás me domine. Tienen que entender que soy yo el que da lugar, ¿sí? La concupiscencia están, pero soy yo el que doy lugar, ¿sí? Las tentaciones están en el mundo, yo doy lugar, ¿sí? No podemos culparle a nadie. Soy yo responsable de esa situación. Romanos 6, del 10 al 13 dice, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Sí? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Todo es importante para Dios. Él lo ha pagado todo por mí. Él lo ha hecho posible en la cruz por mí, para ya no vivir al pecado. Así vosotros andéis en novedad de vida, ¿sí? En vida nueva, no dando lugar al pecado. No responsabilicemos a nadie, somos nosotros responsables. De esta situación Él se duele, ¿sí? Y toma decisión, dice. El último aspecto de este ser personal y terminamos, dice. No solo que lo pensó, sino que tomó la decisión. Veamos, Efesios 1, del 3 al 9, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él tomó la decisión de todo, es su deseo, fue el gran amor de Dios, ¿sí? Como conclusión, solamente esto no solamente debe servir para conocer más, sino para una vida transformada, ¿sí? Conocer a Dios debe generar que yo le adore, ¿sí? Poniendo nuevamente el ejemplo de nuestros hermanos, es decir, te adoro, pero hago lo que yo quiero, entonces ya creo que no le va a tratar de la misma manera y le va a dejar de adorar. Pero como Dios es inmutable y no puede cambiar, Él me ama todo el tiempo. Él me ama todo el tiempo, ¿sí? Yo debiera
vivir una vida distinta para Él. ¿Cuál es la base? Esta relación, ¿sí? Juan lo dice, no puede haber comunión los unos con los otros si yo digo que estoy en comunión pero vivo en tinieblas, ¿sí? Ahora, ya reflexionamos sobre la pregunta, ¿qué debo hacer ahora, no? ¿Qué debo hacer para encaminar este nuevo transitar? Juan ya lo deja. Rendirme, postrarme, reflexionar, evaluar cada día, cada etapa, cómo soy desde que levanto, con mi pareja, con mis hijos, cómo lo estoy limpiando. Hasta en eso podemos ver, lo hago más o menos para que quede bien, o más o menos. Hasta en eso podemos ver, ¿lo hago para el Señor o simplemente para sacarme algo encima? Mi trabajo, ¿cómo lo estoy haciendo? El Señor no te lleva a que vos hagas las cosas mal, te lleva a que vos le lleves allá arriba. Por eso, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, ¿sí? Todo lo que haga. ¿Cómo me he visto? Tenemos que ver que las personas del mundo también tienen ojos. No provoquemos en nada. En nuestro trato con los demás, no provoquemos. No dejemos que ellos vean este cristiano. Yo estoy mostrando a Cristo, debiera estar mostrando a Cristo y estoy dejando mal parado. Reflexionemos y llevemos nuevamente esta comunión que el hermano Juan nos deja para que nosotros vivamos plenamente con Él, pero a su vez plenamente uno con otro. Amén.